Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de Notinor. En esta oportunidad estamos y vamos a charlar con la diputada nacional Gabriela Burgos. Buen día, diputada, ¿cómo está? Hola Alejandro, muy buenos días. Bien, bueno, en primer lugar queremos preguntarle qué balance realiza sobre su actividad como diputada nacional. Sí, un balance, es hora de sentarse y hacer un balance. De hecho, estoy armando un informe general de toda mi gestión que oportunamente informaré y entregaré a todos los medios de prensa. Eh, Uno se pone a pensar todo lo que se ha trabajado y cosas que han quedado en el tintero, ¿no? Pero que se trabajó y se trabajó bastante. Me tocó estar presidiendo una comisión en su momento, que era la Comisión de Legislación Penal, con aprobaciones importantes que tuvo que ver, a ver, por ejemplo, lo relacionado a la tenencia de pornografía infantil, en modificar la figura de la violación, ampliándola porque estaba cerrada, incorporar otras, la utilización de otros objetos para que sea considerado violación, cosa que no estaba. Hemos trabajado, aunque lamentablemente no pudimos avanzar en incorporar otras acciones que tienen que ver con los delitos que se cometen a través de la web. Y ahora estamos viendo, quizás recrudeció eso y se potenció con la situación de encierro y de pandemia, ¿no? La utilización de los medios o de los soportes, distintos soportes para cometer delitos. Pero creo que se lo puso en ese momento sobre la mesa para empezar a hablar. La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue un avance muy importante porque tenía que ver con la utilización muchas veces de las personas jurídicas. Estamos hablando de empresas que eran empresas fantasmas y que eran creadas exclusivamente como medio de corrupción o como medio de blanqueo. Y así podría seguir enumerando cuando hablamos también de las técnicas especiales de investigación, que tuvo que ver con incorporar la figura del arrepentido, del agente encubierto, y eso posibilitó dio herramientas, sobre todo a la justicia, obviamente a la justicia federal, para poder de alguna manera dar un paso más a la investigación de delitos complejos que tienen que ver con narcotráfico, con corrupción, con droga. Y algo que nos toca a los jujeños de cerca y nos posiciona de alguna manera fue la incorporación y la sanción del Código Procesal Penal Federal, que comenzó a regir en la provincia o en la región, la jurisdicción Jujuy, Salta, y que lamentablemente no continuó la forma de la aplicación de este código adversarial que amplía o que modifica la figura, incorpora con un poder suficiente al fiscal, que es el que encargado de la investigación exclusivamente, y bueno, lamentable, con otros ítems, por supuesto, porque es el que impulsa, el que lleva adelante, y el juez es el que resuelve con todos los medios de prueba que el fiscal tiene. De esa manera se hace una separación muy clara de la función que tiene el fiscal, creo acorde también al posicionamiento que tuvo la última reforma constitucional que crea el Ministerio Público, ¿no? Y de ahí otras cosas más, debatimos sobre temas, me parece importantes, que lo pusimos sobre la mesa, el acoso callejero, lo planteamos, fue muy discutido, incluso dentro de las mismas comisiones, hasta por nuestros pares, ¿no? Porque quizás banalizaban o era entre risas el tema del acoso callejero, y sin embargo yo recuerdo en una oportunidad cuando pregunté si alguna de las mujeres que estaban en esa reunión a lo largo de su vida nunca había sufrido algún tipo de acoso, y que ese acoso puede ser, se lo puede perpetrar en una hija, decía en ese momento, en una hija, en una nieta, en una sobrina, y son cosas que a las mujeres nos hacen cambiar muchas veces conductas y comportamientos, y que eso no lo podemos identificar con otros tipos de expresiones que decían ellos, ¿no? Como es un piropo. Nada que ver, ¿no? Con las expresiones y los insultos que muchas veces recibimos,
Eso no es bajo ningún aspecto un piropo. Y hay otras cosas que quedaron que lamentablemente las estamos viendo ahora, que es avanzar. Siempre fui de la idea de avanzar con una ley integral y una ley específica sobre el derecho animal, incorporando todas las nuevas visiones, los nuevos paradigmas que tienen que ver con el derecho animal, considerando los seres sintientes. Tenemos una ley que tiene 67 años en el país. En ese momento hubieron múltiples proyectos presentados. Lamentablemente no pudimos avanzar sobre lo que yo proponía de una ley especial y que otros legisladores también acompañaban. Y entre el trabajo que se hizo de unificación de esa cantidad de proyectos, lo que se logró fue separar y clarificar lo que era actos de crueldad de actos de maltrato. En la ley vigente, en la 14346, no está separado. Entonces, actos de crueldad y de maltrato son actos de distinta intensidad cada uno de ellos, y no estaba separado. Los separamos, dándole una clasificación a cada uno, poniéndole una pena a cada uno de ellos, sumándole una pena de multa como adicional y que se modificaba automáticamente, pero además poníamos penas de inhabilitación si aquellos actos de maltrato o de crueldad se perpetraban en personas que tenían que velar de alguna manera por los animales y producían algún tipo de deterioro físico, además la inhabilitación, pero además si esos actos producían la muerte del animal, una pena mayor que se llegaba incluso a un máximo de 6 años. Entonces se trabajó, sacamos dictamen, recuerdo en esa oportunidad, pero no logramos llevarla al recinto. Cuando pedimos que se trate en el recinto, no tuvimos en ese momento el acompañamiento de los demás legisladores y lamentablemente perdió estado parlamentario. La violencia en el fútbol fue otro de los temas que tratamos dentro de la comisión, algo que está tan en boga y ahora con la posibilidad de que las personas puedan. No estoy en contra de eso, para nada. En la Argentina, antes de que suceda lo de la pandemia, recordemos un poco, no se podían ir a las canchas, no podían ir ambas hinchadas a presenciar el partido. Hoy, con posterioridad, obviamente ahora a la pandemia, se va a ampliar el aforo, van a poder ir algunas personas, me parece bien, pero vimos el otro día, tuvimos conocimiento de algunas barras, es más, que se le hizo un allanamiento en el club y vimos cómo generaron algunas barras que no son hinchas. Los barras bravas no son hinchas que aman su camiseta. Entonces, trabajamos muy fuertemente en ese tema para ir avanzando sobre desterrar la violencia en el fútbol. La mayoría de los países latinoamericanos tienen una ley especial sobre eso, en donde colaboraron, obviamente el Estado, que lo tiene que hacer, pero todos los clubes y las organizaciones deportivas, porque veían que estaban desdibujando la función de lo que era. Nosotros hablamos del fútbol, pero en general del deporte. Entonces ensuciaban el verdadero sentimiento que tenía el fútbol. Y avanzaron en normas claras que tenía que ir desterrando y desarmando todas esas mafias que se producen o que están enquistadas y que se esconden detrás de eso para cometer delitos. Y está sumamente probado que eso es así. Lamentablemente tampoco pudimos avanzar sobre ese tema. Y otra cosa que me queda pendiente, y lo voy a hacer acá en la provincia, es el juicio por jurado. Bien, justamente eso es la próxima pregunta relacionada a cuáles son los proyectos que usted planifica presentar en la legislatura a partir del 10 de diciembre. Estoy justamente pensando, trabajando, o por lo menos empezando a ahondar sobre algunas cosas que se puedan llegar a presentar. El juicio por jurado, te decía recientemente,
yo decía a nivel nacional porque tenemos una deuda como país. La Constitución Nacional de 1853 ya establecía que nuestro país tenía que tener juicio por jurado para todos los delitos o acciones criminales. En 3 artículos expresamente está ese régimen o ese sistema, y nunca la nación dio cumplimiento a esto. Hubo avances, no digo que no, hubo avances. Tuvimos un avance en Nación. En el 2017 intentamos avanzar sobre un proyecto que, si bien lo había presentado yo, había otros proyectos que teníamos que llegar a asimilar y no pudimos. Pero estamos viendo, justamente ayer, uno particularmente con mucha alegría tomé la noticia de que Cava, la legislatura de Cava, aprobó el régimen por jurado. Ante el incumplimiento de la nación, las provincias comenzaron a avanzar y a sancionar en sus legislaturas el juicio por jurado. La primera provincia fue Córdoba. Después se fueron sumando muchas más. Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, ahora Cava, El Chaco, y están trabajando otras provincias más. Ojalá que podamos avanzar con eso acá en la provincia de Jujuy. En su momento pude traer un simulacro de juicio por jurado acá a Jujuy, junto con la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, en donde muchos que estaban reacios a pensar que esto era posible, y los invité particularmente, pudieron apreciar de lo que se trata, ¿no? Y yo creo que, a diferencia de lo que mucha gente dice, que la sociedad no está preparada, yo creo que todo lo contrario. La sociedad está preparada, tiene el sentido se podría decir, de justicia en estado natural, y lo pueden hacer. Y además la historia ha demostrado que eso es así. Hoy la Argentina ya tiene una jurisprudencia propia de juicio por jurado, y por qué no ver de aquí en Jujuy también nos avancemos sobre ese tema. Otra cosa que me llama mucho la atención, y creo que hay que trabajarlo fuertemente, es el tema educativo. Creo que la pandemia también nos colocó en una situación de avanzar sobre el uso de las tecnologías, sobre las herramientas que hoy la tecnología nos da, y trabajar fuertemente con las emociones. Pero ¿por qué digo con las emociones? No solamente con las emociones, que lo van a tener que trabajar fuertemente los docentes como consecuencia de la pandemia, pero digo con la inteligencia emocional. Muchos trabajos que hoy los vemos van a desaparecer. A lo largo del mundo está pasando eso. Entonces tenemos que capacitar a los chicos, a los futuros adultos, para que puedan introducirse o incorporarse a esas nuevas demandas laborales. Y para eso necesitamos docentes que también estén capacitados en el uso y en el manejo de esas tecnologías y esas herramientas. Creo que la educación tiene que mutar de alguna manera, porque no es tan solo el bagaje de conocimiento que quizás en mi época se daba, ¿no? Era el docente que estaba ahí al frente y nos daba o nos proporcionaba conocimiento. Ahora los chicos van con un bagaje de conocimiento a las aulas, y es el docente el que tiene que tener la capacidad tecnológica también, pero de guiar a los chicos para que puedan tener la inteligencia emocional y la capacidad de elegir entre este vasto de información la que mejor, la que sea mejor para su bienestar, para su progreso, para su capacidad, para su futuro. Entonces va cambiando también. No se pierde la visión del docente, porque el docente es el que va a seguir guiando, pero lo que lo tiene que guiar no es tan solo en los conocimientos, sino en explotar, en el buen sentido, explotar sus habilidades personales, y de ahí generar
un camino que tienen que recorrer los adolescentes. Y por otro lado, me gusta mucho el tema de la cultura. Estamos trabajando, formo parte de la Comisión de Reparación Histórica. Creo que hay que seguir profundizando. Jujuy se ha colocado hoy en el radar de la Argentina, pero en todos los casos, en todos los temas, y en la cultura y en lo que es nuestro turismo también, hay que seguir fortaleciendo ese ámbito. Tenemos un bagaje cultural impresionante. Para amarlo tenemos que conocerlo, y creo que eso también nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? A ver, solamente pensar que Jujuy guarda, custodia en forma viviente el cuarto símbolo patrio, porque es el único de los 4 símbolos que lo tenemos. ¿Y quién nos custodia eso? Los jujeños. Esa es una de las tantas visiones por lo cual culturalmente Jujuy tiene que estar posicionada de otra manera. Y para el medio ambiente. Creo que son cosas que van de la mano. El medio ambiente me parece fundamental avanzar sobre eso. Jujuy lo está haciendo. Inclusive vimos el otro día al gobernador que se sumó a la red de ambiente que se está conformando. Jujuy avanzó con energía limpia, Jujuy avanzó con GIRSU, Sociedad del Estado, avanzó con ir cerrando basurales y avanzó también con disminuir notoriamente la emisión de gases que producen el efecto invernadero. Creo que también tenemos que profundizar eso. Creo que no podemos ser los adultos, sobre todo, tan egoístas de no pensar que nuestras acciones pueden dañar y disminuir la calidad ambiental para las generaciones que vienen. Diputada, ayer en la legislatura se sancionó el Plan Maestro Plurianual 2021-2023. ¿Qué mirada tiene sobre esto? El plan creo que, obviamente, altamente positivo, pero creo que simboliza la idea de que hay un horizonte, de que hay una meta. Lamentablemente a nivel nacional no vemos eso, no hay planes, hay conductas espasmódicas, y como espasmos no tienen un principio y no tienen una línea de conducción. Jujuy en el 2015, antes de asumir y antes de las elecciones, el gobernador, antes de ser gobernador, pero luego también lo ratificó, presentaba lo que era el plan de gobierno o el plan de gestión. Después, cuando asume la gobernación, obviamente hizo énfasis en muchas de las cosas que era el plan de gobierno. Hoy en día, y muchas de esas cosas, yo los invito a muchos que lo hagan, vuelvan a ver eso, y muchas de esas cosas se han ido cumplimentando, se han ido realizando. Y ahora, de repente, a 5 años de su gestión, presenta un nuevo plan que tiene que ver con generar, primero, fuentes de trabajo, después la infraestructura es fundamental porque da calidad de vida a los lugares en donde se encuentran, a la gente, y posiciona de otra manera la provincia, ¿no? Con obras que tienen que ver con mejoramiento de riego, con mejoramiento habitacional, pero también con edificios que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con cómo es el cabildo, cómo es la escuela de arte, y me parece sumamente importante seguir potenciando eso. Obvio que eso tiene que ir de la mano de planes que tiene que ver con la vida, con el ser humano, con el desarrollo, pero justamente son cosas que van hiladas, y eso da la pauta de que, a pesar de la situación de crisis nacional en la cual nos encontramos, Jujuy sigue un camino, sigue un proyecto,
sigue algo por cual decir, estamos acá y estamos de pie, a pesar de la adversidad que es lo que está pasando en Nación, nosotros somos capaces de salir adelante. Tenemos todo lo que tiene que ver con las energías renovables, tenemos cauchari, tenemos litio, tenemos canaba, tenemos un plan educativo y ahora todo un plan de construcción, pero que implica algo fundamental, que es el desarrollo, ¿no? Algo que está estancado en Nación, pero Jujuy, digo yo, el faro del norte que va iluminando quizás el camino por donde tiene que ir y por donde tenemos que ir todos. Diputada, hablando ya del plano político, ¿cómo analiza los resultados de las elecciones PASO en la provincia de Jujuy? Sí, las PASO fueron a nivel país impactantes. Las elecciones es el momento en donde el ciudadano ejerce uno de los derechos cívicos más importantes que tiene y que fortalece a la democracia, que es el poder elegir. En este caso no eran sus representantes, sino para que elijan a quienes serían los representantes que se van a disputar acá en noviembre, ¿no? Obviamente, siguiendo la línea de las elecciones provinciales, con un gran apoyo a nuestra fuerza, con algunos análisis que como espacio político tuvimos que hacer también, pero que creo que tiene que ver con que no eran definitivas las elecciones. Quizás hubo un voto castigo, sobre todo de un sector, si se puede decir, del peronismo, porque no se sentían identificados con los precandidatos en ese momento, porque no fueron electos, no por las calidades de cada uno de ellos, no estoy hablando de eso, sino porque no fueron decididos acá, sino que fueron impuestos. A diferencia de nuestros precandidatos, ahora candidatos, que fueron elegidos acá dentro de ese gran frente que conformamos, o que es el Frente Cambia Jujuy. Creo que eso la gente lo va a tener más en cuenta en las definitivas en noviembre, pero el apoyo fue hacia el proyecto provincial, marcadamente, hacia lo que queremos hacer, hacia lo que se quiere. Y yo creo que los tres candidatos representan ese proyecto. Tanto el doctor Bouit, el Bacha, como Natalia, creo que tienen la capacidad de llevar desde la praxis, si se quiere, desde la praxis al Congreso, lo que hicimos acá en Jujuy. Ellos como cabeza de dos ministerios que trabajan y trabajan mucho, que han ido cambiando, sobre todo el Ministerio de Salud, cómo tuvo que ir llenándolo de cosas, ¿no? Digo, llenándolo de cosas por la forma como se recibió, que ya lo había recibido en su momento el doctor Mario Fiat y que luego lo continuó el Bacha, y cómo se fue trabajando fuertemente con la salud en toda la provincia, descentralizando la salud. Por eso tenemos quirófano en Susque, tenemos quirófano en Perico, y quirófano se está construyendo el hospital en Libertador, y bueno, hay innumerables acciones con fortalecer y mejorar la salud. Y Natalia, desde un ministerio que fortalece el territorio, buscando y yendo hacia los sectores más vulnerables, con planes que tienen que ver con fortalecer el trabajo, con propiciar o dar herramientas que generen trabajo, y distintos enfoques que tiene desde esa área. Y Gaspar Santillán, porque formó parte de la legislatura, porque fue un legislador que dentro del Frente también tuvo que analizar aquellas propuestas o
o políticas públicas que pretendía o que incorporó el gobierno de la provincia, entonces sabe de qué se habla y creo que los tres representan justamente lo que queremos mostrar, y por eso digo, desde la praxis lo hacen, no lo hacen desde la teoría, lo hacen desde la práctica, y mostrar que cuando hay un plan, cuando hay una idea, que cuando hay una construcción, a pesar de las adversidades, podemos seguir adelante, y creo que ellos pueden demostrar eso en el Congreso de la Nación. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta acá la diputada Gabriela Burgos en Notinor.